Bueno, tengan todos muy buenos días. Nuevamente, un nuevo video más con respecto al cálculo de conductores. En las clases anteriores habíamos comentado de que el calcular un conductor no solamente implicaba el decir cuánta corriente iba a circular sobre ese circuito y verificar en la tabla de ampacidades qué conductor era mejor para ese tipo de carga o esa cantidad de corriente que va a circular sobre el circuito, sino habíamos hablado también de que para el cálculo de conductores existen tres tipos de cálculos. El cálculo de caída de tensión, que es uno de los más importantes, pues dado que al tener en cuenta de que dentro de un circuito tenemos demasiada longitud, o sea, demasiada distancia desde donde se va a alimentar hasta donde va a estar la carga, eso ya hace o genera un desperfecto en el cálculo de conductor si lo hacemos en base a ampacidad. Entonces, como ya está lo que es la parte de más corriente, más distancia, esto implica en que va a haber un tipo de caída de tensión. Entonces, tenemos el primer ejercicio. En el primer ejercicio, lo que nos está pidiendo a continuación es que tenemos diferentes cargas. Tenemos 19 tomas de 200 watts, tenemos 14 luminarias de 22 watts y tenemos 6 reflectores de 175 watts. Y nos pide calcular el calibre del conductor a 5% de caída de tensión, o sea que ese es el límite. No vamos a permitir una caída de tensión más allá del 5% de la tensión de 120 voltios con un alambre de cobre a una distancia de 40 metros. Entonces, los datos son bien específicos. Los datos que nos está dando lo que es la parte del ejercicio es bien específico. Lo primero que tenemos que hacer es encontrar la potencia total. Tenemos tanta carga, pero no está la potencia total. Está la potencia, en este caso, tenemos la potencia de los tomacorrientes, la potencia de las luminarias y la potencia de los reflectores, pero ojo, no está la potencia total de ellos, porque ahí dice que hay 19 tomas de 200 watts. 200 watts no es lo que consumen los 19 tomas, sino que cada uno consume 200 watts. Cada una de las luminarias consume 22 watts y cada una de las luminarias consume, de los reflectores consume 175 watts. Entonces, uno de los primeros pasos, el primer paso tendría que ser encontrar la potencia total. Cuando encontremos la potencia total, nosotros podemos encontrar la corriente total y en base a eso empezar a manejar lo que es la parte de ampacidad y luego verificar si con ese método de ampacidad nosotros cubrimos lo que es la parte del 5% de caída de tensión, o sea que no nos vamos a pasar de eso. Entonces, pasemos a la pizarra para explicar cómo vamos a desarrollar este ejercicio. Estando acá ya en el ejercicio, anotamos lo que son los datos que nos había dado el ejercicio anterior. En este caso hablábamos que teníamos unas cargas, y le vamos a poner acá, cargas, que van a ser las siguientes. Teníamos 19 tomas, que cada uno consumía aproximadamente 100 watts. También teníamos lo que son 14 luminarias, cada una de ellas consumía 22 watts. Igual tenemos 6 reflectores, que cada uno de ellos consume 175 watts. Estos son los datos que nos daba el ejercicio. Pero ¿qué más daba el ejercicio? ¿Qué más nos comentaba? Decía que había una alimentación, o sea, una alimentación de aproximadamente 120 voltios y que solamente iba a permitir un 5% como caída de tensión. Hay que respetar ese 5%. Entonces, ¿cómo puedo saber cuánta caída de tensión puedo tener en la línea con ese 5%? En este caso, como nosotros sabemos que el 5% es lo que nos está limitando por el momento a saber cuánto va a ser el voltaje que puede caer en la línea, nosotros decimos lo siguiente. Podríamos decir que la caída de tensión va a ser igual a los 120 voltios multiplicado por 0.05.
Este 0.05 ¿de dónde sale? Sale del 5%. Entonces, quiere decir que la delta V, en este caso, va a ser 120 por 0.05. Entonces, ¿cuánto nos daría ese cálculo? Tenemos entonces la operación 120 multiplicado por 0.05. Eso nos da un total de 6. Entonces, quiere decir de que 6 voltios es la caída de tensión que nosotros vamos a permitir dentro de la línea. Quiere decir de que después, cuando vayamos dándole el cálculo, si llegamos a pasar con respecto a lo que es más de 6 voltios en la caída de tensión, entonces el cálculo estaría mal. Pero prosigamos. Ahorita ya sabemos que tenemos alimentación de 120 y que no nos vamos a poder pasar de 6 voltios aproximadamente. Decimos lo siguiente. Como yo tengo 19 tomas y son 200 watts por cada uno de ellos, yo tengo la siguiente operación. Yo lo que quiero sacar es la potencia total de los tomas. La potencia total de los tomas va a ser igual a los 19 tomas multiplicado por 200 watts. ¿Cuánto me daría eso? En este caso, es igual y efectuamos la operación. Y decimos 19 tomas multiplicado por 200 watts. Esto nos da 3800. Un total de 1100 watts. Y lo mismo hacemos con las demás cargas que tenemos. Potencia de las luminarias va a ser igual a las 14 luminarias multiplicado por los 22 watts. Y eso nos va a dar igual 14 por 22 watts, nos da un aproximado de 308 watts. Luego, la potencia de los reflectores va a ser igual. Contamos con 6 reflectores y esto lo multiplicamos por 175. Esto nos da un total de 1050. Entonces, ya tenemos la potencia total de cada una de las cargas, pero no la potencia total de todo el circuito. Que todo esto es el conjunto de un solo circuito que vamos a alimentar con un conductor. Entonces, decimos lo siguiente. Vamos a sumar lo que son todas las potencias. 3800 más 308 más 1050 watts. Tenemos entonces 3800 más 308 más 1050 watts. Esto nos da un total de 5158. Con un total de 5158 watts. Hoy sí podemos decir que esta es la potencia total. 5158. Hoy que ya tengo la potencia total, puedo calcular lo que es la parte de corrientes. ¿Por qué? Porque yo ya sé cuál es la potencia y yo ya sé cuál es la alimentación que vamos a tener. Generalmente cabe destacar, y solo lo vamos a mencionar, cuando yo tengo un sistema monofásico, yo puedo calcular lo que es la corriente de la siguiente manera. Puedo decir, en base a esto, que la corriente va a ser igual a la potencia sobre el voltaje. También cabe destacar que dentro de las presentaciones nosotros vamos a ver también que dice que la corriente va a ser igual a la potencia entre el voltaje por una eficiencia por un factor de potencia. Y sigue siendo monofásico. Para un sistema bifásico sería igual
igual a que la corriente va a ser igual siempre a la potencia entre 2 por voltaje final multiplicado por la eficiencia multiplicado por el factor de potencia. ¿Por qué? Porque en este caso ya no contamos solamente de un cable, porque acá sí contamos solamente de un cable en monofásico, pero en bifásico ya llevamos dos conductores con fase. Entonces, por eso ponemos el número 2. Para un sistema trifásico, la corriente va a ser igual siempre a la potencia entre la raíz de 3 multiplicado por voltaje multiplicado por una eficiencia o multiplicado por factor de potencia. Y esas son las tres fórmulas que tenemos para calcular corrientes. Cuando tengo un sistema monofásico, puedo hacerla de las dos formas. Ahorita lo hacemos de esta forma porque solamente tenemos cargas lineales. En este caso, cargas que son tipo resistibles. Monofásicos lo podemos calcular así también, pero si nosotros contamos con la eficiencia y el factor de potencia de los elementos a conectar. De igual manera, bifásicos sí, tenemos que tomar en cuenta el número 2. ¿Por qué? Porque estamos manejando dos líneas y en un sistema trifásico es raíz de 3 por las tres fases que nosotros tenemos en el juego de todo este sistema. Acuérdense de que cuando tenemos un sistema trifásico tenemos también lo que es la parte de un desfase entre ellos. Entonces necesitamos la raíz de 3 multiplicado por el voltaje de línea, no un voltaje de fase, un voltaje de línea, multiplicado por la eficiencia y multiplicado por el factor de potencia. Y a esto tenemos las tres fórmulas, pero por el momento vamos a utilizar solamente la fórmula convencional, que es la de ley de potencias, que sería esta de acá. Y decimos lo siguiente: la corriente total ser igual a la potencia total, que en este caso es de 5158 watts, dividido entre un voltaje, en este caso es de 120 voltios. Entonces quiere decir que esta operación nos daría lo siguiente: tenemos que 5158 lo divido entre 120 voltios, que es la alimentación de esas cargas, y eso me da un aproximado de 42.98. 42.98 amperios. Eso sí, tenemos que tomar en cuenta esa parte. Estamos hablando de amperios. 42.98. Pero dice lo que es la parte de calcular conductores en base a ampacidad, que no solamente es calcular el 42.98, sino que hay que darle un factor de seguridad. Y a esto nosotros le decimos que el factor de seguridad es igual a 1.25, que en las presentaciones habíamos visto que era el 125%. Este 125%, al pasarlo a decimales, 125 entre 100 nos va a dar 1.25. ¿Para qué me sirve ese factor de seguridad? Ese factor de seguridad lo que me da, o lo que me está ayudando es de que, recordemos que los conductores, a pesar de que ahorita acabo de decir que es de 42.98 amperios, no quiere decir de que solamente un conductor que sea igual a esa corriente va a soportar, sino que yo le tengo que dar un factor de seguridad a él. Le tengo que cargar solamente como a un 80% lo que es la corriente que va a circular sobre él. Entonces, ¿para qué me sirve esto? Para sobredimensionar ese conductor y que yo garantice de que esté adecuado para soportar la corriente que va a estar pasando, que en este caso es de 42.98. Pero entonces, ¿cuál sería la corriente del conductor a calcular? Podríamos poner la corriente del conductor va a ser igual, para seleccionar el conductor, a 42.98 multiplicado por 1.25, para verificar cuál va a ser ese siguiente paso. En este caso, yo multiplico el 42.98 por 1.25, esto me va a dar un aproximado de
una corriente del conductor de 53.72 amperios. 53.72 amperios. Esta corriente sí va a pertenecer a lo que es el cálculo para seleccionar un conductor. Pero ahora, ¿qué hago con esa respuesta? Hoy yo ya sé que yo tengo 53.72 amperios y que tengo que ir a buscar un conductor que tenga esa capacidad. Y venimos y nos vamos a la tabla de ampacidades, que también tenemos en lo que es la parte de la presentación. Vale. Tenemos la siguiente tabla. Quiero que verifiquemos y se los voy a poner con un color azul. Acá tenemos la tabla de ampacidades. Esa es la de ampacidades. ¿Qué es lo que tenemos que buscar nosotros? Un conductor que soporte los 53.72 amperios que habíamos dicho anteriormente. Y empezamos a buscar en esta parte de acá. Todo esto para acá abajo. ¿Por qué en el de 90 grados? Generalmente nosotros ocupamos calibres, conductores THHN, en los cuales su misma nomenclatura de HH daba a entender de que ellos están diseñados para 90 grados. Entonces buscamos en la columna de 90 grados. Y observamos que, como decíamos, que necesitaba un conductor de 53.72 amperios y acá tengo uno que dice que es de 55. Veo y tomo los datos. En este caso dice que debe de ser un calibre número 8. Y así es como yo busco en la tabla de ampacidades. Busco la corriente y lógicamente tiene que ser igual o mayor. Generalmente tendría que ser mayor, pero en este caso decimos igual o mayor porque recordemos que los 53.72 amperios no es la corriente real, sino que es una corriente ya con un factor de seguridad. Entonces decimos que voy a ocupar un calibre número 8 porque va a aguantar 55 amperios. Y ponemos acá, yo voy a ocupar un conductor calibre número 8 porque aguanta 55 amperios. Quiere decir de que este calibre número 8 aguanta con esta carga, 53.72. Pero quiero que verifiquemos algo. En el ejercicio decía que esta carga que está acá estaba aproximadamente a 40 metros de distancia desde el toma de alimentación, desde donde nos vamos a alimentar. ¿Será que esto puede implicar un tipo de mal cálculo si lo hacemos en base a ampacidades? Recordemos de que dijimos de que el cálculo de conductor por caída de tensión es porque hay demasiada distancia y en este caso ya tenemos una buena distancia. Entonces, ¿cómo podríamos tener esa parte? Vamos a borrar todo lo de la pizarra. Ahorita debemos de recordar que ya tenemos potencias, corrientes y una corriente total. Y decimos lo siguiente. ¿Cómo puedo verificar? Porque recordemos de que acabamos de decir de que vamos a ocupar un calibre número 8 porque soporta 55 amperios. Decíamos que tenemos una fórmula que es la siguiente. Decimos que la caída de tensión va a ser igual a 2 por ρ, que es la resistividad, multiplicado por la longitud, multiplicado por la corriente y todo esto dividido entre una sección transversal. Entonces, aquí yo puedo verificar si mi delta V con ese conductor que escogí está adecuado. Entonces puedo decir lo siguiente. La delta V va a ser igual a 2 por ρ, recordemos que es la resistividad. Ahí teníamos una tabla de resistividades en las presentaciones. Y decía que como nosotros ahorita estamos ocupando un conductor tipo cobre, la resistividad del cobre es la siguiente. 0.0172 ohmios
milímetros cuadrados sobre metros, multiplicado por la longitud, en este caso es de 40 metros, y multiplicado por una corriente. Ojo, cabe destacar que yo no voy a poner ni los 55 amperios que tengo del calibre 8, ni los 53.72 amperios que encontré después de haberle puesto un factor de seguridad. No, yo le tengo que poner la corriente que es del circuito. La corriente era de aproximadamente 42.98 amperios. Esa corriente, porque esta corriente es propiamente la corriente de la carga, sin factor de seguridad ni nada, porque a mí me interesa saber la corriente de la carga para ese proceso. Y lo dividimos entre una sección transversal. Pero, ¿cuál es la sección transversal? Habíamos comentado que sección transversal, en este caso, yo tengo un conductor eléctrico y yo sé que la sección transversal es diámetro de ella, y que esto está medido en milímetros cuadrados. Pero ¿dónde tengo que ir a encontrar esa sección? Tenemos una tabla en las presentaciones que también habla sobre la sección transversal. Bueno, por ejemplo, tenemos esta tabla de acá. Vamos a borrar primero lo que ya habíamos manchado. Esta tabla de acá es la tabla de sección transversal, y como yo dije que yo iba a ocupar un conductor calibre 8, yo busco sobre esta tabla dónde está el calibre 8. Aquí dice que son calibres. Busco el calibre 8, que es este, y veo los datos de este conductor. Y nos fijamos que tenemos centímetros, milímetros cuadrados en sección y diámetros, pero el de diámetros no lo ocupamos. El que ocupamos nosotros es esta parte que dice sección, porque esta sección es propiamente el conductor, y cuando vemos lo que es el diámetro implica también lo que es la parte de el forro de protección que tiene, del aislamiento. En este caso nosotros nos posicionamos en este. Quiere decir que nosotros con el calibre 8 que habíamos encontrado con el cálculo de ampacidad es de 8.36, dice 8.3670. 8.3670 es lo que es la parte de la sección transversal de ese calibre. ¿Para qué nos va a servir eso precisamente? Bueno, con esa sección yo ya puedo completar lo que es la parte de tabla. Bueno, lo que es la parte de la operación esa. 8.3670 es la sección transversal de este conductor calibre 8. Entonces, vengo y verifico, hago el cálculo. Delta V va a ser igual. Pasamos a la calculadora a efectuar todo este cálculo. Y decimos lo siguiente. Arriba tenemos 2 por 0.0172 multiplicado por 40 metros multiplicado por 42.98 amperios. Todo esto dividido entre 8.3670. Eso nos da un total de 7.06. 7.06. Pero entonces, ¿qué es esa cantidad que acabamos de encontrar? Ese 7.06 es voltaje. ¿Por qué sería voltaje en este caso? Recordemos que lo que estamos hallando es una caída de tensión. Entonces la caída de tensión está representada por voltaje. Pero, ¿cómo podríamos tomar esto en cuenta? Recordemos de una manera que acá tengo unidades de medida ohms, milímetros cuadrados sobre metros, multiplicado por metros, multiplicado por corriente, o amperios. Todo esto dividido entre milímetros cuadrados. Si se fijan, milímetros cuadrados se eliminan con milímetros cuadrados, metros se eliminan con metros. Entonces me queda solamente ohmios por
amperios. Y recordemos que el voltaje es igual a decir que es resistencia por corriente. Entonces quiere decir de que este 7.06 es voltios. Pero, ¿qué más identifico con este proceso? Recordemos que ya habíamos calculado una caída de tensión anteriormente. Habíamos dicho que la caída de tensión para un sistema de 120 voltios, perdón, lo vamos a poner aquí, para un sistema de 120 voltios iba a ser igual a 6 voltios. Entonces, puedo decir yo ahorita inmediatamente que con el calibre número 8 yo tengo una caída de tensión de 7.06 voltios y este es mayor que 6 voltios, que es lo permitido del 5% en el sistema de 120 voltios. Entonces quiere decir de que yo me pasé de estos 6 voltios. Este conductor no es adecuado para alimentar esa carga. No es adecuado. ¿Por qué? Porque por el método de ampacidad tenemos un error. El error es de que este método no nos da una veracidad porque tenemos demasiada longitud. Entonces, ¿qué queda demostrado en este proceso? Queda demostrado que el calibre número 8 por medio, para tratar la manera de alimentar el ejercicio, en este caso las cargas que habíamos dicho, no es adecuado. Para este ejercicio, el método de ampacidad no es adecuado. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos de rehacer todo el sistema nuevamente. Pero no está complicado. Tenemos que buscar la sección transversal. Recordemos que esta es para identificar caída de tensión. Hoy verifiquemos lo que es la parte de la sección transversal de un conductor. Corremos la pizarra nuevamente. Decimos lo siguiente. Recordemos de igual manera que teníamos una fórmula para sección transversal de un conductor. En este caso decíamos que era la siguiente. La sección transversal de un conductor va a ser igual a 2 multiplicado por ρ, multiplicado por la longitud, multiplicado por una corriente, dividido entre, en este caso, la delta V. Y aquí, hoy sí yo ya sé la mayoría de cosas. Solamente empezamos a sustituir todos los valores que teníamos anteriormente. Puedo decir lo siguiente. Que la sección transversal del conductor va a ser igual a 2 multiplicado por 0.0172 ohmios milímetros cuadrados sobre metros, multiplicado por una longitud, que en este caso es de 40 metros, multiplicado por una corriente. Lo vamos a hacer acá para que vea completamente todo el ejercicio. Decíamos que la sección iba a ser igual a 2 multiplicado por 0.0172 ohmios milímetros cuadrados sobre metros, multiplicado por 40 metros, y esto multiplicado por una corriente. ¿Cuál es la corriente que vamos a estar ocupando? Nuevamente pregunto. Eran 42.98 amperios. Recordemos que esta era la corriente de la carga. Entonces, todo esto lo dividimos entre una delta V, pero ahora sí sabemos cuál es esa delta V. La delta V que nosotros vamos a manejar es 6 voltios. ¿Por qué? Porque ya habíamos dicho que la delta V para un sistema de 120 voltios iba a ser 6 voltios. Es lo que vamos a sustituir en esta parte de acá. Entonces, ¿qué queda ahorita? Efectuar ese tipo de operación. Y lo hacemos de la siguiente manera. Decimos entonces que multiplicamos 2 por 0.0172 multiplicado por 40 metros multiplicado por, en este caso, 42.98 amperios, que era lo que teníamos como corriente de carga de todas las cargas que teníamos anteriormente, dividido entre 6 voltios. Y esto nos da un total de 9.85.
Esto nos da un total de 9.85. Pero entonces este 9.85 es milímetros cuadrados. Y ahora, ¿por qué milímetros cuadrados? Como lo siguiente, nuevamente, para verificar de dónde salen las cosas. Teníamos en el sistema de unidades que teníamos ohmios, milímetros cuadrados sobre metros. Tenemos multiplicado metros, acá, y tenemos corriente, amperios, y abajo tenemos voltaje. Entonces, se eliminan metros con metros y ohmios y corriente por el voltaje. ¿Por qué? Porque recordemos que el voltaje es igual a ohmios por amperios. Entonces se eliminan. Es como que si yo tuviera acá ohmios por amperios. Y así es como eliminamos estas dos. Solamente nos quedamos con milímetros cuadrados que tenemos en esta parte de acá. Entonces, ¿qué puedo hacer con este cálculo? Puedo determinar que yo tengo que ir a buscar a la tabla de sección transversal de conductores este 9.85 milímetros cuadrados. ¿Qué es lo que vamos a hacer a continuación? Recordemos que aquí estábamos en esta misma tabla y vamos a borrar nuevamente. Dice que ahora yo tengo que buscar una sección de 9.85 milímetros cuadrados. Recordemos que las secciones vamos a tomar de esta parte de acá y empezamos a buscar una sección que sea igual o mayor a 9.85. Habíamos dicho que 8.36 era para el calibre 8, pero en este caso ahora este queda demasiado bajo y el siguiente es el de 13.30. Me pueden decir, hey, pero se ha pasado demasiado, pero es el que tendríamos que ocupar. ¿Por qué? Porque yo voy a escoger uno que se parezca a 9.85 o que sea mayor a él. En este caso no nos queda de otra que escoger este calibre. Entonces escogemos el calibre que es de la sección transversal de 13.3, que es el calibre número 6. 13.3 es la sección transversal de este. Bueno. Y de igual manera tenemos 13.3 y si nos vamos a la tabla de ampacidades, que es la que tenemos acá, verificamos cuánta corriente soporta. Calibre número 6 soporta aproximadamente 75 amperios. Recordemos que lo vamos a manejar en 90 grados. Vale, entonces nos vamos nuevamente a la pizarra. Y ya tenemos estos datos. Ya tengo que, para esta sección, yo voy a tener que ocupar un calibre número 6, que es de 13.30 milímetros cuadrados y que tiene una ampacidad de 75 amperios. Quiere decir de que si yo quiero suplir o yo quiero alimentar la carga que me decía el ejercicio, yo necesito ocupar un conductor calibre número 6 con una sección de 13.30 milímetros cuadrados con 75 amperios. ¿Por qué? Porque recordemos de que ya habíamos visto que por ampacidad no daba adecuadamente un conductor. Podía fallar. Porque recordemos que una caída de tensión no puedo permitir más allá del 5%, a veces hasta del 3%, dependiendo de qué tipo de sistema sea. Entonces, ahora con este cálculo yo puedo determinar qué tipo de conductor voy a ocupar. Cualquier duda o consulta en la plataforma va a quedar un foro abierto para que ustedes puedan consultar con respecto a este cálculo. Espero que hayamos entendido muy bien y nos vemos hasta la próxima.